Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast titulado Del polvo al veredicto. Soy su anfitrión Charlie Velasco de la firma legal Brighton Purcell LLP. Este podcast está dedicado a la nueva epidemia de silicosis acelerada que afecta a los trabajadores en la industria de la piedra artificial, aquellos que fabrican countertops de cocina o encimeras de cocina, baños, backsplashes o cualquier otro producto que requiera la fabricación de la piedra artificial. En cada episodio de este podcast vamos a hablar de temas clave en esta nueva epidemia de salud ocupacional y también vamos a hablar de los temas legales y demandas judiciales asociadas con la crisis. En este episodio de hoy, el episodio segundo, vamos a hablar de los peligros ocultos de la piedra artificial. Vamos a hablar de por qué una encimera de cocina o un countertop puede llegar a ser un riesgo tan alto para la salud de las personas. Vamos a hablar de qué están compuestos o qué son los slabs de piedra artificial y vamos a hablar también de los procesos de fabricación de cada una, mientras que en la piedra artificial las personas que las fabrican están expuestas a un alto contenido de sílica cristalina. No pasa lo mismo con los slabs de piedra natural. Lo primero entonces es definir qué es un slab de piedra artificial. Es un slab que puede llegar a lucir en apariencia como un slab de piedra natural, puede llegar a asimilarse al granito, puede llegar a asimilarse al mármol, pero realmente no es un slab natural porque no se saca de la tierra, no se talla de la tierra. Mientras que un slab de piedra artificial puede llegar a tener 90 o 95% de sílica cristalina, los slabs de piedra natural tienen muchísimo menos sílica. Por ejemplo, un slab de granito, el granito tiene solamente 45%, la piedra pizarra 30% de contenido de sílica, la porcelana 15% o menos, mientras que el mármol o la piedra caliza pueden llegar a tener un 3 o un 2%. Otro aspecto súper importante y que los diferencia muy bien es el tamaño de la sílica, mientras que la sílica en la piedra natural es de un tamaño considerable, es casi gigante si lo comparamos con el tamaño de la sílica cristalina que contiene el slab de piedra artificial, ya que su contenido es nanométrico. Esto quiere decir que es muy, muy, muy pequeño. Y esto tiene una razón. El polvo de la sílica artificial proviene del cuarzo. El cuarzo es una roca que en su estado natural, pues no tiene el mismo problema que ocurre cuando se procesa para añadirlo al producto final, que es el slab de sílica artificial, ya que este cuarzo hay que triturarlo y pulverizarlo, y al hacer esto, el contenido de sílica obviamente es muy alto, estamos hablando de un 90-95%, pero también el tamaño del producto una vez que es triturado es nanométrico. Esto quiere decir que es muy, muy, muy pequeño. El otro 5 o 10% restante del slab son metales y toxinas que producen compuestos orgánicos volátiles. Esto quiere decir, en otras palabras, que el 100% del slab es tóxico, es venenoso. Una vez que ha terminado el proceso de producción del slab de piedra artificial, resulta una losa cuadrada similar a una losa natural. Pero, como se repite, no son lo mismo. Y cuando ya las dos slabs están listos, tanto el natural como el artificial, no los llevamos directamente a la casa a instalarlos. Tenemos que primero hacerles un proceso de fabricación y ahí es que las cosas se van complicando un poco más para las personas que trabajan la sílica en los slabs artificiales. Los slabs naturales o artificiales requieren un proceso de fabricación que empezó hace decenas de años, hace docenas de años que ya existían los procesos de fabricación mucho antes de que existieran los slabs de piedra artificial. Antiguamente los slabs de piedra natural se sacaban de la cantera, se enviaban al taller de fabricación para fabricarlos a la medida, para hacer los huecos de la fontanería, para hacerles los bordes y los acabados, para hacerles los diseños. Estos procesos de fabricación ocurrían con un fabricador que podía estar utilizando o no una mascarilla N95, que podía estar utilizando un proceso de fabricación en seco o podría estar utilizando un proceso de fabricación con agua. Y el resultado es que podía trabajar por muchísimos años y no desarrollar ninguna enfermedad. Sin embargo, años después que se introdujeron las piedras artificiales al mercado, supuestamente se introdujeron a un proceso de fabricación ya existente y supuestamente también no se dieron las advertencias, instrucciones especiales o se hizo la diferenciación entre ambos tipos de piedra, ya que esto tiene un factor influyente en su fabricación y muy importante para el fabricador, que estaba expuesto a tan altos contenidos de sílica
y a un tamaño nanométrico. El resultado final de esto es que cuando un trabajador fabrica piedras artificiales sobre piedras naturales está expuesto de manera exagerada a niveles extremadamente altos a sílica cristalina y a las otras toxinas que componen los slabs de piedra artificial. Ahora bien, hay estudios realizados por diferentes entidades, por ejemplo, OSHA, por ejemplo, NIOSH, que es el brazo científico de OSHA, que son entidades a nivel federal encargadas de proteger a los trabajadores en sus lugares de trabajo. Por ejemplo, CalOSHA, que es la versión de California de OSHA, y cada estado tiene su propia versión de OSHA. Por ejemplo, Georgia Tech también tiene estudios al respecto. Y últimamente también hay estudios financiados por el Natural Stone Institute y la ISFA, International Surface Fabricators Association, que son entidades financiadas por los productores y proveedores de piedra. Hicieron unos estudios en Yale que finalmente coinciden con la misma información que había inicialmente dado NIOSH, Australia o OSHA. Y en resumen, lo que dicen las estadísticas de esos estudios es que cuando un fabricador fabrica slabs de piedra artificial en seco, está expuesto de una manera muy amplia o excede de manera amplia el límite dado por el PEL de OSHA. Pero también este PEL de OSHA se excede cuando se hace fabricación de estas piedras artificiales con agua. Valga la pena decir que la fabricación con agua es el método de supresión de polvo que ha sido recomendado por los productores y proveedores de las piedras artificiales. Pero volviendo a nuestro asunto, cuando se fabrica piedra artificial en lugar de piedra natural, con agua, con herramientas con agua, cortadoras con agua, maquitas con agua, se sigue excediendo el nivel dado por OSHA como límite. Y esta es la conclusión a la que han llegado todos los estudios, incluyendo los de Yale, que fueron financiados por los productores y proveedores de estas piedras. Pero, ¿qué es el PEL de OSHA? PEL es un límite. Y hay varias entidades en el mundo que establecen unos límites como los del PEL, pero vamos a hablar básicamente del PEL de OSHA en California. PEL es el Permissible Exposure Limit que ha dado OSHA y es para diversos cancerígenos en los lugares de trabajo. Hay uno para asbestos, hay para berilio, hay para benceno, hay de diferentes tipos, pero vamos a hablar básicamente del PEL para sílica. No es un nivel seguro, al igual que con ningún otro cancerígeno. El PEL no es un nivel seguro, es un nivel regulatorio. ¿Y qué es un nivel regulatorio? La ciencia puede decir nivel seguro es nivel 0, pero la industria puede venir a decir si dejamos nivel 0 me va a sacar del negocio, no voy a tener industria. Entonces la ciencia y la industria se reúnen y hay un nivel regulatorio. Por debajo de ese nivel está permitida la exposición. Pero reitero que el PEL de silicosis de OSHA no es un nivel de exposición seguro. Ahora tenemos un problema adicional. Ese PEL de OSHA fue diseñado hace muchísimos años teniendo en cuenta la piedra natural, no la piedra artificial. Y si a esto le añadimos que ni siquiera trabajando con fabricación mojada, los niveles pueden llegarse a tener por debajo de lo señalado en el PEL, pues es que el problema realmente es muy grave. Tenemos una situación y es que la piedra natural ha sido desplazada por la piedra artificial. Nombre usted cualquier estado, cualquier ciudad, cualquier lugar y se va a encontrar con que la piedra natural ha sido más y más y más desplazada por la piedra artificial. Una persona piensa en su baño o en su cocina, tenerlos bien, y en primera instancia la primera opción puede ser más favorable tener piedra artificial que piedra natural porque la piedra artificial es más durable, se raya menos, se agrieta menos, se mancha menos, ¿verdad? Y las personas van prefiriendo la piedra natural que la piedra artificial que la piedra natural. Pero la persona sin saber va haciendo que el taller cada vez más compre piedras artificiales o se exponga a las piedras artificiales, se exponga a la sílica en tamaño nano, a todas las otras toxinas y esto vaya haciendo que pues se vaya extendiendo más y más la situación y la enfermedad. Hay muchos talleres que ahora solamente trabajan piedra artificial, ya no trabajan piedra natural y los que trabajan piedra natural la trabajan en menor proporción. Hay estudios sobre esto.
hay estudios a nivel mundial, estudios de tipo médico realizados por pares, que ya no hablan de una epidemia de salud ocupacional en trabajadores de la industria de la piedra artificial. Hablan de una pandemia entre estos trabajadores. Hablamos de países como Israel, como Italia, como España, como China, como Australia y ahora obviamente también estamos hablando de la epidemia de silicosis acelerada que estamos viendo aquí en Estados Unidos. Y frente a eso, California, concretamente el Departamento de Salud Pública de California, ahora tiene un panel de vigilancia de silicosis por piedra artificial. Al digitar www.cdph.ca.gov, en su sección de programas se puede acceder a su panel de vigilancia. También simplemente se puede buscar en Google CDPH Silicosis Dashboard y se verá este panel que actualizan semanalmente. Es muy importante dar una información que en este momento les voy a compartir. Actualmente el Departamento de Salud Pública de California ha registrado solo en los últimos años 327 casos confirmados de silicosis entre trabajadores de fabricación de piedra artificial en California. De esos, 17 personas han muerto. La mayoría de estos trabajadores son trabajadores muy jóvenes. La edad media de estos trabajadores es de 46 años. La mayoría de estos trabajadores son hombres y el 98% de los trabajadores con silicosis han sido latinos. 35 de ellos han recibido trasplantes de pulmón, 26 están esperando un trasplante de pulmón y a 6 se les ha considerado no elegibles para un trasplante de pulmón. Es un problema que se ve especialmente en el condado de Los Ángeles, pero también se observa mucho en otros condados. En futuros episodios de este podcast del polvo al veredicto, vamos a hablar con más detalle de lo que es la silicosis acelerada, del fenómeno que estamos hablando en este momento en los trabajadores fabricadores de la piedra artificial versus la silicosis tradicional. Vamos a hablar de otro tipo de enfermedades que produce también la sílica y vamos a hablar de cómo tratar y qué recursos disponibles hay para esto. Y vamos a hablar también de los recursos judiciales y de las demandas en medio de toda esta crisis. Soy Charlie Velasco de la firma legal Brighton Purcell LLP. Gracias por su compañía. No se olviden darle me gusta a este video, suscribirse a este canal y compartir esta información con aquellos que usted sepa que la necesitan. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Bye bye. Este podcast contiene comentarios subjetivos y la libertad de opinión, con el objetivo de provocar la reflexión y el debate, así como comentarios de investigación que buscan esclarecer asuntos de interés público para informar a la audiencia y fomentar la participación cívica, la rendición de cuentas y la transparencia. Hallazgos resultantes de una investigación diligente, la verificación de datos y el análisis de material disponible públicamente, incluyendo noticias, registros públicos, entrevistas, investigaciones personales, experiencias, literatura médica y científica publicada y revisada por pares, regulaciones y hallazgos de autoridades sanitarias gubernamentales y otras fuentes accesibles. Las conclusiones extraídas reflejan la interpretación del creador de dicha información y se presentan de buena fe. No pretenden difamar ni perjudicar la reputación de ninguna persona, grupo, empresa o entidad, sino que constituyen alegaciones que los fabricantes y proveedores de las losas de piedra artificial reconocen como refutadas. El discurso de este contenido está protegido por la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, privilegio de litigio, sea CC 47B, privilegio de información justa, sea CC 47D1, anti-SLAPP, CCP 425.16 y la doctrina de uso justo, sección 107 de la Ley de Derechos de Autor de 1976. Este podcast y todo su contenido son propiedad exclusiva de Brighton Purcell LLP y están protegidos por las leyes aplicables de derechos de autor y marcas registradas. Queda estrictamente prohibido el uso, la reproducción, la distribución o la explotación no autorizada de este contenido total o parcial, sin autorización expresa por escrito. Todos los derechos son reservados.